Génesis capítulo 37, versículo 5. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús de esta manera. Y soñó José un sueño. Dígale al que está a su lado. Y soñó José un sueño. Amén. ¿Cuántos han tenido sueños? Amén. No más que no los tenga en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Durante la predicación, ténganlo en casa. ¿Cuántos dicen amén? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a amarle, a quererle, a respetarle. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos muchas veces es que cuando Dios nos da algo, muchas veces lo contamos a la persona equivocada. Hello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Ministre nuestras vidas. Queremos aprender esta tarde de tu palabra, Señor, y que tú nos hables a nuestro corazón. Padre, te pido que me ayudes, me des sabiduría, entendimiento, Señor Jesucristo. Sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Te damos gracias y te pedimos que la palabra que se va a predicar, Señor, caiga en buena tierra y lleve fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse dándole ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que Josué soñó un sueño. ¿Cuántos dicen amén? José soñó un sueño, hermano. José era uno de los hijos, hermano, de, aleluya, de Jacob. Era un hijo que él amaba mucho. ¿Cuántos dicen amén? Un hijo que él apreciaba bastante, gloria a Dios, hijo de él. Y sus hermanos miraban quizá la manera en que José era tratado, la manera en que José era tratado por sus padres, hermano. Y ellos tenían en su corazón envidia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto sucede hasta en las familias, hermano, que nosotros vemos muchas veces cuando los padres tratan bien a un hijo. Hermano, los otros hijos se encelan y buscan la manera de ponerlo en mal. A ver, es que tú le das todo a él o todo a ella. Es que tú nada más todo sueltas para él y a mí no me das nada. Y, amén, y empiezan, hermano, gloria al Señor. Y en este caso, José ya lo traían de encargo, como dicen en México. Él ya lo traían, hermano, amén, allí en el pensamiento de que sus hermanos le aborrecían, hermano, amén. Pero esto que él soñó, José soñó un sueño y dice la palabra de Dios que le aborrecieron aún más de lo que ya le aborrecían. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces el Señor en nosotros pone sueños, pone visiones, pone propósitos en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, hermano, lo que usualmente hacemos, lo compartimos con alguien, un amigo, lo compartimos con alguien que nosotros pensamos que va a ser de bendición, hermano. Y amén, alguien me dijo un día, cuando Dios te dé algo, nomás ora por ello, hermano, amén. Si tú eres un pastor y Dios ha puesto una visión en tu corazón, nomás ora por ellos, porque no todos van a querer que tu visión que Dios ha puesto en tu vida prospere, que el propósito que Dios ha colocado en ti prospere. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? Es importante entender que Dios tiene propósitos con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y José tuvo ese sueño donde él soñó, hermano, que dice que ataban manojos en medio del campo y que, amén, el manojo, amén, y que aquí que mi manojo, dice, se levantaba y estaba derecho y que los de ellos, hermano, alrededor se inclinaban al manojo de José. O sea, en pocas palabras, hermano, se iban a inclinar sus hermanos al liderazgo o a la vida en José. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos empezaron a tener mucho más envidia. ¿Acaso nosotros nos vamos a inclinar a ti? Y luego soñó y hasta sus papás, hermano, aunque dice que, amén, Jacob meditaba en lo que su hijo había soñado. ¿Cuántos dicen amén? No lo tomó a la ligera, pero por el momento sí se molestó y dijo, oye,
también tu papá, a mí, yo como tu papá y tu mamá, nos vamos también a postrar ante ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque a veces, hermano, uno no entiende lo que Dios hace, pero a veces hasta tus padres Dios los pone bajo tu liderazgo en un ministerio o trabajando en la iglesia y uno no lo entiende. ¿Cuántos dicen amén? A veces los papás dicen, pero ¿cómo si tú eres mi hijo? ¿Cómo tú me vas a pastorear a mí? Bueno, yo no soy, la palabra del Señor, amén, Él me ha llamado para trabajar en su obra. Aleluya, amén. Nosotros nos toca no solamente obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Sus hermanos le aborrecían, hermano, porque él había soñado un sueño. Aleluya. Y este sueño que José había tenido no era un sueño, hermano, como los que usualmente nosotros tenemos, porque a veces nosotros soñamos porque comimos muchos tacos en la noche, o soñamos, hermano, porque a menos comimos un big steak omelette por la noche y amén, estábamos rellenitos y estuvimos soñando hasta con hamburguesas en la noche. Amén. Pero este sueño era diferente porque tenía una connotación, un mensaje espiritual. ¿Cuántos dicen amén? A la vida de José y al ministerio, amén, lo que Dios tenía en la vida de José. Muchas veces Dios nos muestra cosas a nosotros, hermano. Amén, yo recuerdo hace años atrás, hermano, antes de ser pastor en la iglesia, Dios me trajo un sueño, hermano, y aleluya, y meditaba mucho en ello, gloria al Señor, y nunca, amén, dije nada, hermano, pero me vi haciendo lo que estoy haciendo hoy. Siempre lo guardé en mi corazón, nunca dije nada porque creo que Dios a su tiempo cumple los sueños que Él pone en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Algunos han soñado esta iglesia llena, han soñado iglesias nuevas, abiertas. Dios nos habla porque en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Y vamos a soñar sueños y vamos a tener visiones en Dios. Dale ese aplauso al Señor. No estamos ajenos a que Dios nos hable a través de ellos. Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y los sueños son bonitos, hermano. Amén. Yo sé que usted sueña un día tener una casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios lo bendiga con una casa para su familia, un lugar. Y gloria al Señor por esos sueños. Amén. Son buenos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios a su tiempo los va a cumplir en nuestra vida, porque el propósito de Dios es que prosperemos, así como prospera también nuestra alma. Él quiere prosperarnos, hermano, pero a muchas veces Dios nos tiene todavía en un momento de espera, en un momento donde tenemos que esperar a que la mano de Dios se mueva en ese sueño. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero es bueno tener sueños, es bueno tener metas, es bueno tener propósitos en la vida, y mucho más cuando los propósitos y las metas son para honrar a Dios, son para honrar su nombre, son para honrarle a Él. Denle ese aplauso a Jesús. Aleluya, hermanos. Sí. Amén. Sus hermanos fueron los primeros en tener en José, hermano, aborrecerle y tener de él envidia. ¿Cuántos dicen amén? Y aleluya. ¿Cómo? ¿Qué poco tú? Amén. Y ahí decían, ahí viene el soñador, hermano. Ahí viene el que tiene sueños, hermano. Amén. Y se burlaban de él cuando su papá le hizo, amén, le dio esa túnica de pieles bonita, hermano, de colores. Amén. Estaba preciosa. Amén. Y ellos se lo miraban con envidia, lo aborrecían, hermano, porque decían, hermano, ahí viene este que hermano, se la pasa soñando, y nosotros aquí trabajando, y él en la casa cuidando de los papás, y nosotros aquí quemándonos, hermano, las pestañas por la noche, cuidando las ovejas, cuidando el rebaño, y él tranquilo en casa. Y ahí viene, pero ahora va a ver la que le vamos a hacer, hermano, porque amén, muchas veces en la envidia, hermano, amén, cuando Dios no nos da a nosotros algo y se lo da a alguien más, muchas veces nosotros, amén, queremos eso y empezamos a tener eso en el corazón, y eso es malo, es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero en esta hora, hermano, predicar bajo el título de la predicación. Sé que tenemos sueños, sé que tenemos metas, sé que tenemos propósito en estas vidas, hermano, pero para que Dios cumpla el propósito, Dios tiene que llevar a cabo en nosotros un proceso, y quiero predicarle bajo el título: sin proceso no hay un propósito. Denle ese aplauso al Señor. Tenemos que tener un propósito, amén, en nuestra vida, pero ahí viene el proceso enfrente. Hello, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Y a nadie de nosotros nos gusta el proceso. José sabía el sueño, José tenía claro lo que Dios le había dado. Lo que José no sabía era la traición que iba a venir, hermano, de su propia carne. Muchas veces la traición, la división, hermano, las peores traiciones no vienen de los de afuera, vienen de los que están en casa, hermano, amén. La peor traición que hubo en la vida de Jesús no vino de los que él alimentaba,
sentaba, vino de los que comían a la mesa con él, vino de aquellos con los que él sentaba y les revelaba las parábolas. Aleluya. Entendiendo esto, no debemos, hermano, nosotros estar preocupados si algún día te traicionan, si algún día te tratan mal, si algún día traicionan tu confianza. No debes de dejar de servir al Señor, no debemos de dejar de menguar en la oración. Aleluya, porque hemos entendido que los enemigos del hombre están en su propia casa. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Y José, hermano, amén, él estaba allí, hermano, amén, siendo traicionado por sus hermanos. Amén. La Biblia dice que venía un grupo de amalecitas, hermano, y un grupo de ismaelitas, hermano, y ellos lo vendieron a esa caravana de ellos, amén, que se dirigían a Egipto, y fue vendido, hermano. Ellos lo metieron en una cisterna, empezaron a dañarlo, a molestarlo, hermano, amén, y lo metieron allí y dijeron, ¿saben qué? Y estaban pensando literalmente matar a su propio hermano. Estaban pensando quitarle la vida a José simplemente por un sueño. ¿Sabe? Muchas veces, hermano, Dios llama a alguien a servir al Señor y dicen, pero ¿por qué este si apenas está nuevo? ¿Pero por qué este si no tiene mucho tiempo en la iglesia? No, hermano, es que es el propósito de Dios. Algunos ya venimos con un proceso atrás. Algunos ya venimos, mi hermano, quizá vendidos a los ismaelitas, quizá vendidos de los amalecitas. Y Dios nos ha traído para prosperarnos, para levantarnos, para ponernos en su propósito. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Decía Rubén, pero bueno, si yo soy el primogénito, soy el primero, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a José? ¿Y por qué no a mí si yo soy el primogénito? Amén. Debería de mi persona ser el que tiene los sueños. Hello, ¿cuántos dicen amén? Pero no fue así. No fue Rubén, no fue Judá, no fue Isaacar, no fue ninguno de ellos. Fue José al que el Señor escogió. Dale ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a dar una a los jóvenes en esta tarde. ¿Y sabe cómo era José? José no era un hombre de calle. José era un hombre de casa. José cuidaba de sus padres, era muy allegado con su mamá, con su papá, era alguien muy cercano. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, amén, para que te hagas largura de días, amén. Hay niños rebeldes, hay jóvenes que se portan rebeldes con sus padres. Ámalo, aprende de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando vengas a sentir, Dios va a poner un sueño en tu corazón, Dios va a poner un propósito en tu corazón. Aleluya. Pero iglesia, hay que prepararnos para el proceso. El proceso es duro algunas veces. En el proceso queremos renunciar algunas veces, pero mantente firme sin menguar, aleluya, la vocación con la cual has sido llamado. Mantengámonos firmes sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale ese aplauso a Jesús. Pastor, estoy muy joven para trabajar para Dios. No, hermano, Josías era de 8 años. Algunos de ellos, amén, empezaron a reinar a temprana edad. Y amén, el proceso empezaba apenas porque pasaron tantas cosas en sus vidas, pero cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos empezaron, hermanos, sin ganas, sin querer estar ahí, simplemente fueron colocados por descendencia, porque les tocaba, porque mi papá era rey y lo mataron, ahora me toca a mí tomar el liderazgo, pero nunca se dieron por vencidos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos empezaron mal, de mala gana, pero terminaron bien sirviendo al Señor. Algunos empezaron bien y terminaron mal. Hermano, todo depende de nuestra relación con Dios. En el proceso o nos quebramos y renunciamos, o lo pasamos y salimos victoriosos y levantamos las manos al cielo y decimos, Dios hará una obra grande en mí, Él cumplirá su propósito en mí. Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado, sin propósito no hay, sin proceso no hay propósito. Sin proceso. Piénselo por un momento en su vida. Piénselo por un momento. Dios tiene un propósito en tu casa con tus hijos, tu matrimonio. Dios tiene un propósito en su casa con sus hijos, pero hay un proceso. Dios tiene un propósito en tu vida, pero Dios tiene que pasarte por un proceso. Y en el proceso muchas veces cedemos
porque no queremos entrar en el propósito de Dios, sino que queremos entrar en el propósito nuestro y no podemos. Para que Dios cumpla el propósito en mí, yo tengo que entrar en el proceso de Él, no en el proceso que el mundo tiene para ti. El proceso del mundo es vanidad, el proceso del mundo es destrucción para nuestra alma. El proceso de Dios santifica, cambia, transforma, renueva, nos acerca más a Él, nos hace mejores hijos de Dios, nos hace mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ancianos en la casa de Dios. Dale ese aplauso al Señor. El proceso de Dios, hermano, aleluya, no produce tristeza, produce acercamiento a Él. ¿Me está siguiendo? José no sabía la que se le venía. José dijo: bien, tengo un sueño, hermano. Y luego sus hermanos lo meten allí, lo dañan, lo lastiman, lo traicionan. Y yo lo hubiera sido bueno que si los ismaelitas me agarraban esclavo y me llevaban, no había problema. Amén, que fuera, pero que mis hermanos hayan vendido, amén, a mi persona, a unos extranjeros y me hayan vendido como esclavo. Yo me imagino que José en ese carro, hermano, quizá donde lo llevaban amarrado, no sé, custodiado, quizá él derramaba lágrimas y decía: cómo mi familia me fue a hacer esto, cómo me fueron a traicionar, cómo me fueron a abandonar en este momento. En vez de hallar un apoyo en ellos, encontré, hermano, decepción, encontré frustración. Amén, me decepcioné de la vida, me decepcioné de mi familia. No, quizá José no hizo eso. Quizá José dijo: Señor, te pido que los perdones, no les tomes en cuenta su falta. Amén, Señor, no tomes en cuenta lo que ellos hayan hecho en contra mía, Señor. Hazlos recapacitar, hazlos entender, haz volver el corazón de ellos a ti, Señor, porque lo que han hecho es incorrecto. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que quizá José estaba orando, hermanos. No lo sabemos, pero le voy a decir algo. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos abandona o alguien nos da la espalda, lo primero que viene a nuestras vidas es un mal agradecido. Amén. No ha hecho lo que tenía que hacer, no ha servido a Dios como tenía que hacerlo. Y en vez de nosotros, hermanos, levantar una oración y decir: Señor, amén, bendícelo, ayúdalo, Señor, cambia esa mentalidad en su vida, cambia ese corazón duro, ese corazón diferente, mi amado hermano. Aleluya, dale ese aplauso a Jesús cuando dicen la gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Si proceso como expreso, lo ha puesto el hermano ahorita. Gloria al Señor. Aleluya. Sin proceso no hay propósito. Hello. El pastor, mire, yo quiero servir al Señor en un ministerio. Bueno, tienes que entrar en el proceso. Pastor, yo quiero servir en la iglesia cantando, alabando a Dios. Amén. Sin proceso no hay propósito. ¿Cuál es el proceso? Hay que llegar temprano a la iglesia. Hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ayunar. Hay que servir a Dios correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Hay que amar a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? A las hermanas igual, de igual manera. Amén. ¿Quieren proceso? ¿Quieren propósito? Hay que pasar un proceso. ¿Cuántos dicen amén? El proceso a veces es duro. ¿Cuántos dicen amén? Hay que desprendernos muchas veces de cosas que nosotros nos aferramos. A veces nos aferramos a cosas que no son parte del proceso de Dios. A veces nos aferramos a cosas que queremos nosotros a la fuerza. Y Dios dice: tienes que soltarlo porque no puedo pasarte por un proceso si no lo sueltas. Dale ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El proceso de la tierra, cuando el Señor toma ese barro del alfarero, hermano, y lo coloca y Él se siente en esa rueda y empieza a formarlo, hablando de Dios, hermano, aunque hay un proceso físico de cómo se hace. Él se pone, hermano, y empieza a moldear, hermano, a sacar de ese barro todas las impurezas que tiene. Empieza a sacar piedritas, empieza a sacar cosas que no sirven en ese barro, que no van a funcionar, hermano, para que Él lleve a cabo el proceso debido. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir algo. El Señor tiene que sanar nuestra tierra, tiene que sanar nuestra mente, tiene que sanar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Para que Él pueda tomar ese barro y empezar a formarnos, hermano, así como nos hizo desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí estaba José.
hermano, traicionado por sus hermanos, pasando el proceso, amén, gloria a Dios. Más adelante él llega, mi hermano, a la casa de Potifar, es vendido en Egipto a Potifar, hermano, amén, y allí había una crazy glue, una hermana de esas, amén, tremendas, con un espíritu de Jezabel encima. ¿Cuántos dicen amén? Aunque Jezabel no existía todavía, pero ya ese espíritu ha estado desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Que el hombre cayó, hermano, y amén, y se le insinuaba a Josué. Ay, Josué, qué joven estás, qué guapo. Oiga, hermano, usted, qué elegante, hermano, porque hay muchas que se acercan así con los jóvenes, hermanos, y amén, y ya un poquito allí, amén, de confianzudas, queriendo, amén, hablarles bonito y que mire que esto y lo otro, hermano, amén, andarle coquetas. Tienen que tener cuidado los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que honrar al Señor y cuidarte, gloria al Señor Jesucristo. Y cuando ahora te habla así, hey, cuidado, amén, esa no es la voz de Dios, es la voz del diablo. Y aguas, porque ahí viene el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y José, hermano, se le insinuaba, lo molestaba. ¿Cuántos dicen amén? Y José, amén, y José ya estaba desesperado, porque algunas veces se le escapó de que, amén, ella andaba allí queriendo, hermano, a abusar de la vida de él. Pero él, hermano, siempre mantuvo su compostura. Y él dijo, ¿cómo haría yo este mal? Y pecaría contra Dios. Y esa debe ser nuestra mentalidad. ¿Cómo haría yo este mal en el proceso? Y pecaría contra Dios. Voy a seguir respetando el proceso de Dios. Voy a seguir metido y no voy a ceder al pecado, a la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a Dios. Amén, porque José, vente, nadie se va a dar cuenta, ni tu papá sabe. Amén, aquí no tienes familia. ¿Quién se va a dar cuenta de que, amén, tuvimos una resbaladilla tú y yo? Así es el diablo, hermano. Amén, no te preocupes, mi esposo se va a trabajar y confía tanto en ti que no hay problema. Aquí estamos solitos, nadie nos va a mirar, nadie nos va a ver. Era el diablo, hermano, usando la vida de esta mujer para hacer caer a José. Hello. ¿Y José qué hizo José? José, hermano, prefirió huir. Y bien, hermano, después que él huye, ella lo acusa de que él quiso abusar de ella, porque así es el diablo. Cuando tú no cedes, entonces viene y dice, pues no funcionó, pues lo voy a difamar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es mejor, hermano, que alguien así hable de ti, porque no quisiste, hermano, ceder al pecado. Amén. Y te difame y hable cosas que no son ciertas, a caer en los brazos del enemigo. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? José dijo, amén, estoy en el proceso. José no tenía a su papá ni a su mamá. No tenía a alguien cercano para pedirle un consejo, porque los únicos que lo lloraban era su papá y su mamá, sus hermanos, ellos estaban, ya se fue el soñador, qué bueno que se fue este, ni falta, sí, aquí ya estamos bien sin él, qué bien nos la llevamos ahora, no tenemos a alguien que le ponga queja a mi papá, cuando nosotros quizás nos comemos alguna ovejita por aquí, le damos gasolina y le hacemos carne asada, no hay nadie que le vaya a chismear a mi papá que nos comió, porque era muy fiel José. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban contentos, pero José estaba solo, hermano, hablando físicamente, pero Dios estaba con él. Muchas veces usted puede estar solo en un proceso y pensar y decir, no hay nadie conmigo, Señor, no está mi pastor, no está mi hermano, no está mi esposa, no está mi esposo, no están mis hermanos de la iglesia, no hay nadie conmigo, ningún familiar. Pero le voy a decir algo, Jesús está contigo. Y José nunca caminó solo, José siempre caminó con Dios, y José siempre tuvo a Dios en ese proceso. Dios nunca lo abandonó. Denle este aplauso al Señor, porque en el proceso vamos a entender muchas cosas. Y una de ellas es que no caminamos solos, que no estamos solos, que Jesús está de nuestro lado. Dale ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa tarde? ¿Y cuántos tienen a Jesús en sus vidas? ¿Cuántos caminan con Dios en esta tarde? Amén. La mujer se fue llorando, asió de la ropa de José, hermano, y dijo, ay,
Me quiso violar, me quiso abusar, quiso meterse conmigo a la fuerza. Mira, tú le confías de todo y ¿sabes qué hizo? Ese esclavo quiso abusar de mí, que soy tu esposa, esposo mío. Hay que meterlo preso, hay que llevarlo a la cárcel porque ese hombre no es un buen hombre, es un mal hombre, hermano. La estaba difamando. Y José dijo: hey, todo tú has puesto en mi mano, porque él administraba todo. José era el mayordomo de todo. Todo tú has puesto en mi mano. Y nomás tu mujer, y amén, yo sé que es algo que yo nunca debo de tocar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y he sido fiel hasta ahora. Pero ¿cómo podía él contra la palabra de la mujer y de su esposo? Y a Potifar yo sé que le dolió, porque sabe, Potifar supo que Dios estaba con José. Porque a pesar de que José estaba pasando por el proceso, Dios siempre prosperaba la vida de José, todo lo que él hacía. Y eso es lo bonito, que cuando estamos en el proceso, mi hermano, nos puede pasar cosas medio raras en el proceso y medio difíciles en el proceso. Pero de algo sí estoy convencido, es que Dios siempre va a prosperar lo que hacemos y Dios siempre nos va a bendecir. ¿Cuántos de aquí están bendecidos? ¿Cuántos le pueden dar ese aplauso al Señor Jesucristo? En el proceso Dios te prospera, en el proceso Dios obra en todo lo que tú haces, hermano, porque estamos en su voluntad y en su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y Potifar estaba como, amén. Y yo, o sea, esto yo no te creo mucho, no le creo. Él no le creía a la esposa, pero tenía que hacerlo por obligación moral, ¿verdad? Y dijo: lo siento mucho, José. Amén. Su casa de él estaba siendo prosperada. No era por Potifar, era por José. ¿Me está siguiendo? Lo meten preso. Allá va a la cárcel, pero Dios estaba con él. Y en la cárcel, hermano, viene el que maneja toda la cárcel. Dijo: este hombre, todo lo que hace, Dios lo prospera. Le vamos a poner todo a cargo de él. ¿Sabes qué? Administra tú todo aquí. O sea, el preso, el convicto, el hermano que lo habían difamado, ahora él tenía el control de quién entraba, quién salía a la cárcel, la comida, las cosas que pasaban dentro de la cárcel. Dios estaba con José. No sé si me está siguiendo. Aleluya. En el proceso, Dios nunca nos va a desamparar. La Biblia dice: no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios va a bendecir, aleluya, cuando estamos en su propósito. De donde menos lo esperamos, la mano de Dios se mueve y algo viene a suceder en nosotros. La bendición de Dios llega. ¿Cuántos dicen amén? Dijo: es que, hombre, si la casa de Potifar fue bendecida, esta cárcel administrada por este hombre va a ser de bendición. Y en ese vaivén, usted sabe de cosas, hermano, llegó el panadero y llegó el copero del rey. Y ambos sabían quién era José. Amén. Y les cuenta el sueño. Mira, José era un soñador, pero también tenía sabiduría de revelación, de sueños, de interpretación. Mira, nosotros soñamos. Y en mi sueño yo soñé que tenía una copa y en mi copa, hermano, había uvas y vino y el rey tomaba de ese vino. Amén. El que estaba. Y el otro dice: yo soñé que tenía unas canastas de pan, de los mejores manjares de pan, y que las aves del cielo venían y comían, hermano. Dice amén. De ese pan. Y dice José: bueno, les voy a interpretar este sueño, pero cuando tengan el favor, no se olviden de mí. ¿Verdad que sí? Sí. Le dice al primero: mira, tu interpretación es esto. Amén. En 7 días tú vas a ser restituido y vas a volver a dar la copa al rey otra vez. Pero el tuyo es muy diferente, porque esas canastas, esas 7 canastas, pues usted sabe, son 7 días, pero en 7 días va a ser muerte, te vas a ser colgado, amén, y las aves van a comer tu carne. Y empezó a decirle sus interpretaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? El otro se fue molesto, dijo: no, hombre, ¿cómo? Yo vine para que me interpretaras un sueño para bien, pero tú me dijiste más. Muchas veces ahí sucede con el pastor, hermano. Viene y le contamos algo al pastor de lo de algo, y decimos: mire, hermano, esto Dios quiere esto y esto y esto. No, pastor, mejor voy con otro. Hello.
Aquí no pasa, pasa en otros lados. ¿Sabe por qué? Porque a veces queremos oír lo que nosotros queremos escuchar y no lo que Dios nos quiere decir. Hello. Él ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y así estaba el copero y el panadero. Quizás si el panadero se hubiera humillado y hubiera reconocido, hermano, su altivez y su orgullo, quizás y hubiera doblegado, quizás Dios lo hubiera restituido. No lo sabemos, pero Dios se mueve en misericordia. Cuando uno se humilla ante Dios, Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y allá estaba José ahora en la cárcel, Dios prosperándolo. Ahora ya no solamente era administrador, ahora era, mi hermano, alguien ya espiritual que ya daba guianza. ¿Cuántos dicen amén? Espiritual aquello, ya estaba aconsejando. ¿Cuántos dicen amén? Y pasa el tiempo y el faraón tiene un sueño. ¿Cuántos dicen amén? Y ya él soñó que 7 vacas, hermanos, flacas se salían del agua y se comían, hermano. ¿Cuántos dicen amén? A 7 vacas gordas, pero el estado de las vacas no cambiaba, seguían siendo todas flacuchas, aunque se habían comido a 7 vacas que estaban flacas, gordas, perdón. ¿Cuántos dicen amén? Y le da la interpretación José, hermano, amén. Y le dice, mira, ese sueño significa esto, amén. 7 años vienen de abundancia y vienen también 7 años de escasez. Y estos 7 años de escasez, de bendición, cuando vengan los 7 de escasez, no lo vas a sentir porque la escasez va a ser tan grande que no va a haber nada para comer. ¿Cuántos dicen amén? Y no se va a sentir. Entonces tienes que poner a alguien sabio que administre el grano por estos 7 años de abundancia. Y que cuando hay abundancia, hermano, amén, esas 7 vacas flacas que vengan, que son otros 7 años de escasez, no se van a sentir y el faraón va a tener para poder comprar y engrandecerse y ayudar más a su gente. ¿Cuántos dicen amén? Y dio su consejo. ¿Y sabe qué le pareció al faraón? Dijo, no hay otro hombre como este en el reino que tenga tanta sabiduría. Y vino, hermano, y le puso como segundo al mando en una nación. Después de él, le dijo, solamente yo voy a estar en mi trono por encima de ti, y el resto del país es tuyo. Haz lo que tú quieras. A ver, nomás mi palabra está por encima de ti. Y allí tú eres el segundo, tú mandas sobre toda esta tierra. Porque cuando honramos a Dios, Él nos coloca en un lugar de bendición, en un lugar de privilegio. Habrá alguien aquí que me entienda lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro trabajo Dios nos bendice. En nuestro trabajo Dios nos pone a hacer cosas, hermano, diferentes de las que hacen los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido quizá, hermano, en el proceso a no darnos por vencidos, sino a honrar a Dios en el proceso. Aleluya. Amén. A veces hacemos trabajos que no corresponde a nosotros hacerlo, sino a gente profesional. Y amén, por alguna razón dice, no, tú eres la persona indicada. ¿Cuántos dicen amén? Y no tenemos ningún título ni nada, pero ¿saben qué? Dios está con nosotros, hermano, en ese proceso. Aleluya. Y Él te pone por cabeza y no te pone por cola. Él nos ha colocado como cabeza y no como cola. Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, el resto de la historia, amén, relata que José, hermano, amén, estuvo allí en Egipto, hermano, sus hermanos, vinieron los años de escasez y no había nada para comer, amén, su mamá, su papá estaban a punto de perder la vida y tuvieron que regresar ellos a buscar grano a Egipto. ¿Y sabe quién era el encargado de darle ahora comida a sus hermanos? Aquellos que lo habían traicionado, aquellos que lo habían dañado, aquellos que lo habían lastimado, ahora vinieron y se postraron ante José, aunque no sabían quién era José, no se tuvieron que postrar, porque Dios siempre va a cumplir su sueño. Dios siempre propósito, pero va a haber un proceso duro, algo difícil de lágrimas, de traiciones, de lloro, pero Dios cumplirá su propósito en mí. Dale ese aplauso al Señor. Habrá alguien en esta tarde que pueda creerlo. No estás aquí por accidente, no estás aquí por accidente. Dios te trajo para cumplir un propósito en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Dale ese aplauso a Jesús. No estamos aquí por accidente, no. Ha sido un momento duro de lágrimas, hermano, pero Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Él ha sido nuestro refugio en tiempos de angustia. Dale este aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. 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 José, mi hermano, tenía toda la razón de poder odiar a sus hermanos. Él tenía
toda la razón de decir: no les vendo, pero ni siquiera un grano de trigo. Ustedes váyanse de donde vinieron. ¿Me explico? José tenía toda la razón de negarles la ayuda, de odiarlos, hermanos, por lo que le hicieron a él no tiene nombre. ¿Cuántos dicen amén? Venderlo como esclavo, amén, de su propia sangre, de su propia familia. Pero José, hermano, cuando ya no aguantó, se tuvo que encerrar y llorar y gritar en ese lugar. Aleluya. Algunos se preocuparon qué es lo que sucedía con él, pero él, hermano, lloró y le dio gracias a Dios. Y él dijo: hermanos, yo soy José a quien ustedes vendieron. No se preocupen, que ha sido propósito de Dios. Ustedes me vendieron, fue propósito. Me vendieron esa cisterna, fue propósito. Estuve preso en la cárcel, fue propósito de Dios, para que yo llegara a este lugar y me sentara, aleluya, como el segundo en el trono. Ahora mi familia no va a sufrir, mi familia no va a tener necesidad, aleluya, porque hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio, alguien que estuvo dispuesto a decir: Señor, haz en mí tu voluntad. Aleluya. Oh, yo no sé el proceso que estés pasando esta tarde. Aleluya. Pero los que te cerraron la puerta te mirarán llegar bendecido. Los que te señalaron, los que te criticaron, aleluya, solamente ámalos, perdónalos, no guardes nada en el corazón, porque la falta de perdón nos daña. La falta de perdón detiene la bendición de Dios. El rencor en el corazón, la ira, el odio detiene la mano de Dios para bendecir. Es tiempo de soltar en el proceso. Soltar en el proceso para que Dios te pueda dar lo que Él quiere en tu vida. Él tiene algo grande para ti. Solamente suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesús. Aleluya. No te aferres al resentimiento, no te aferres a la falta de perdón, porque cuando lo sueltes, algo se va a romper dentro de tu corazón. Cuando lo sueltes, algo se va a romper en tu corazón. Y tu robo sata y la basata. Este altar está abierto para ti. Ponte de pie, ponte de pie. Amén.